tengamos muy en cuenta, las mujeres temen mucho entrenar el tren superior. Tenemos casi que 6 días de la semana para quienes entrenan 6 días, 5 días, y la mujer dedica mucho tiempo para entrenar solamente tren inferior, creando como un desbalance incluso a veces visual. Tenemos en cuenta que no solamente vamos a desarrollar musculatura por entrenar, sino también la dieta es algo sumamente importante. Si nosotros no estamos comiendo acorde a una ganancia muscular, pues realmente no vamos a generar tejido muscular. Tengamos en cuenta algo, cuando entrenamos lo que hacemos es romper las fibras musculares. Si nosotros no tenemos alimento para llenar esas fibras, digamos estamos comiendo muy bajo en calorías, muy bajo en carbohidratos, porque casi todas las niñas temen, eso es un mito también muy grande, temen a los carbohidratos, a una dieta de pronto más balanceada, entonces no tenemos con qué llenar esos músculos y con qué tener ese crecimiento o ese avance muscular. Por eso yo a veces veo mucha gente en el gimnasio que no avanza, y tengamos muy en cuenta que no solamente es el entrenamiento fuerte, sino también la alimentación. ¿Cuál es el mito más absurdo que has escuchado sobre los carbohidratos? Bueno, yo sin duda alguna, yo fui de las que comía re limpio, duré 2 años comiendo limpio y no comía carbohidratos. Yo no lo hacía después de las 3 de la tarde y así duré 3 años completos, y realmente al momento en el que yo rompí ese mito, ese paradigma tan grande, porque sentía mucho miedo de verdad hacerlo, vi muchos cambios en mi cuerpo. Realmente empecé a agarrar tono muscular, empecé a sentirme y verme más tonificada, y ese para mí es uno de los mitos que más tenemos que romper, tanto hombres como mujeres. Temerle a la comida en general, a los carbohidratos, encasillar estos alimentos buenos o malos. Tengamos en cuenta, hay algo más nutricional que otro, pero no tenemos que encasillar como que estamos haciendo las cosas como mal, porque desde nuestra mente comenzamos a generar de verdad nuestra realidad. Eso es algo importante. Bien, entonces un principio primordial para las chicas es que sí deben comer muy bien, independiente si desean rebajar o si desean subir, deben comer muy bien. Los carbohidratos son una herramienta también muy útil, simplemente hay que saber ciclarlos y llevarlos. Si no comes bien, si no llevas un buen conteo, pues fracasas. Mito fundamental, las mujeres el tren superior no lo entrenan bien. Si no entrenas bien tu tren superior, vas a estar siempre débil, vas a estar propensa a lesiones. Si tienes, por ejemplo, prótesis, como el caso de muchísimas chicas, también tienes que entrenar el tren superior de una forma adecuada. De hecho, Male, tú tienes prótesis. Sí. Y Male tiene prótesis y entrena muy bien tren superior, entrena dominadas, hace muy bien. No tenía ningún problema. Y las flexiones, por ejemplo, que ella hace en piso, las dominadas que hace, el press banco lo hace con rangos de movimiento bien. ¿Te molestó? ¿Cuánto tiempo duraste de pronto un poquito impedida para poder hacer un buen trabajo? No, pues realmente yo me operé ya hace como 10 años, entonces como que no recuerdo muy bien, pero yo simplemente pasé como mi tiempo de espera, que eran 3 meses, y empecé a entrenarlo suave, y nunca he tenido ningún tipo de inconveniente respecto al tema de las prótesis. Una de las mayores dificultades que puedes tener cuando tienes prótesis y no haces entrenamiento es que tus músculos, por ejemplo los del pectoral, van a estar muy acortados. Débiles. Y aparte de estar débiles, pues tu postura va a tender a ser cifótica, porque ese peso adicional no es un peso que controla el cerebro, sino que es un peso que se le coloca a un fenómeno postural. Entonces sí tienes que tener un refuerzo postural. Si sales del entrenamiento, si sales y tienes prótesis, tienes que hacer un refuerzo, una terapia o un fortalecimiento para tener un buen apoyo. Exacto, 1. 2, los rangos de movimiento después de una cirugía tienden a cortarse, no porque te corten el músculo, sino porque por un fenómeno de retracción y de protección quedas con pequeñas, digamos, espasmos y contracciones que no te ocupas de liberarlos. Hay que empezar poco a poco. Yo recuerdo que yo comencé poco a poco como a mejorar el rango, y todo se va como mejorando y acomodando. Por eso es importante, por ejemplo, en el caso de un press banco, estos movimientos nosotros los tenemos en el diario vivir, son movimientos, de ahí salen los movimientos funcionales, porque son con los que funcionas en tu diario vivir. Si este tipo de movimientos los tienes débiles, pues lógicamente vas a tener tendencia a la lesión, y no lesión porque el movimiento sea malo, sino porque tus músculos como tal no están adaptados a hacer ese recorrido. Un press banco con bajas cargas, haciendo ese recorrido y con una tensión isométrica en los picos de movimiento, es decir, cuando elongas, es interesante. Bueno, ¿Tú lo hacías? Sí, yo lo hacía, empecé así poco a poco, metiéndole pesito, y ya como para el press de banca no levantaba demasiado pesado, porque ojo que se pueden mover, se pueden abrir un poco las prótesis, así que obviamente no queremos buscar que nos queden por acá, mirando para el otro lado. Entonces un tip es importante que busquen recuperar rangos de movimiento articular y la elongación del músculo. Bueno, no nos olvidemos que hay algo muy importante, y es que nosotras estamos medidas bajo estrógenos.
niñas, nosotros llevamos un poquito las de perder en el mundo fitness porque siempre vamos a ser más grasositas por naturaleza y asimismo, como estamos medidas bajo estrógenos y no bajo testosterona, no generamos la misma cantidad que un hombre, entonces levantar pesado no nos va a generar un tejido muscular grande. Ese es uno de los mitos también que debemos derrumbar. Digamos, el tren inferior es la parte más grande de nuestro cuerpo y podemos realmente mover unas cargas. Yo cuando entrenaba como powerlifting, que era como levantamiento de pesas, quedaba realmente impresionada de cuánto uno como mujer, porque nosotros tenemos una excelente resistencia, incluso más que los chicos, podía mover mucho peso y aún así no generaba o sea, no me crecía de las piernas exagerado, como les digo. Importante la alimentación, si no estamos comiendo acorde a que generemos un tejido, un volumen, pues no nos vamos a subir, sino al contrario, vamos a lograr buena tonificación, buen tono muscular, que se vean lindas, que se vean trabajadas. A las chicas es importante y siempre les he dicho, no entrenes en lo que eres mejor, sino en lo que eres supuestamente peor. No es que yo soy muy buena para hacer circuitos, soy muy buena para hacer repeticiones altas, pues para eso ya lo tienes que entrenar lo que no tienes. Todas las chicas deben mejorar su entorno hormonal, deben mejorar su recuperación y la forma de hacerlos entrenar muy fuerte, muy pesado. Entrenar con altas cargas no te va a lesionar. Es importante que entienda que hay gente que se lesiona durmiendo o sentado. Entrene con altas cargas para que tenga unos fenómenos de adaptación musculares bastante interesantes y que le estés mandando el mensaje a tu cuerpo de transformarte a nivel muscular. Tengamos algo muy en cuenta, algo que de verdad es básico, y es que nosotros tenemos tejido muscular y tejido graso. Bueno, en nuestro cuerpo el tejido muscular es el que es activo. Entonces, a más masa muscular, más vamos a quemar calorías, vamos a tener un metabolismo más encendido, un metabolismo que ande al ritmo que es, lo que se va a traducir en que podamos comer de mejor manera sin generar un tejido graso. Entonces, a generar masa muscular sin miedo y sin temor a vernos y lograr un look masculino, porque realmente para lograr un look masculino tiene que pasar muchísimo. Un entrenamiento chévere o una distribución de entrenamiento chévere que tú recomiendes de tren superior para chicas y de tren inferior. Bueno, yo realmente a mí me gusta mucho entrenar el tren superior, entonces yo a veces entreno como 2 a la semana, entreno 5 o 6 días a la semana, siempre tren inferior. Ahorita le estoy dando un enfoque como a la parte del glúteo, entonces doy enfoque a glúteo 2 días, pierna total toda un día, otro día estoy entrenando, los otros 2 días estoy entrenando tren superior todo combinado. Sé que de pronto no es como estrictamente lo correcto porque hay muchos como modelos que podemos entrenar, tipos de frecuencia, pero es como yo lo estoy haciendo en el momento porque digamos que ya tengo un desarrollo muscular en la parte del tren superior que no quiero como que se incremente, sino al contrario, quiero mantener esa línea, entonces lo estoy entrenando un poco más con circuitos, tiempos cortos, fatiga, así lo estoy haciendo últimamente. La base del entrenamiento siempre es modulación. En la medida que tú vas teniendo desarrollo, entonces aprendes a modular tus tiempos, tus horarios, tus días de entreno, la frecuencia como tal. Lo que queríamos era dejarles un poco de conocimiento, un poco de cómo hacer las cosas y de cómo romper algunas barreras mentales que se tiene frente al entrenamiento de chicas. Bueno, algo muy importante, nosotras, la menstruación para nosotras, o para todas estoy segura, es un tema como un poco complicado y es algo muy individual. Hay chicas que, digamos, yo soy asesora y tengo chicas que me dicen definitivamente no puedo entrenar cuando tengo el periodo y otras que se sienten fuertes y se sienten bien. Simplemente mi recomendación como mujeres, tengámonos paciencia, sepamos reconocer cómo nos sentimos, nuestros síntomas en la semana premenstrual, cómo nos sentimos entrenando con la menstruación o no, sepamos que la semana premenstrual de pronto es un poco complicada para nosotros, donde vamos a sentir pereza, hambre, nuestros niveles de serotonina descienden, nos sentimos un poco parcas, un poco grises. Vale, pero es importante que aprendas a identificar cómo te sientes, pero que no te quedes con la sensación, porque durante el periodo suceden 2 cosas y previo al periodo, que es adinamia y astenia. No tienes ganas de hacer nada, no tienes aliento, no quieres hablar. Si te quedas solo con esa sensación, pues vas a decir estos días entreno más suave, pero no tiene por qué ser así. Como mujeres, las mujeres son muy evolutivas y desarrollan unos rangos de fuerza tanto motivacional y a nivel corporal de una forma increíble. No tienes por qué quedarte en que me siento mal o estoy de tal forma, entonces te entreno más suave. Sabes que este mes lo tienes de esa manera, el próximo mes vas a mejorar
esa sensación y la respuesta que tienes frente a esa sensación. Posiblemente tengas la misma sensación de cómo te sientes, pero no vas a tener la misma respuesta. Exacto. Es una tarea que te tienes que implementar. Podemos empezar a buscar cositas, digamos yo, cuando se incrementa, por ejemplo, el apetito, entonces de pronto tomarnos un té, yo lo he hecho así, digamos, ya sé que me viene un poco más de ansiedad, ya sé que me viene un poco más de pereza, por ejemplo, incluir un preentreno como el Intense, sin duda alguna nos va a ayudar a tener un buen entrenamiento, a levantarnos, a decir como, bueno, vamos a hacerlo, así tengamos de pronto, estemos pasando por ese momento. A mí en la dinámica y en la astenia de la mujer que particularmente se da durante el periodo me parece interesante el preentreno por eso. Porque por lo mismo la mujer tiene, digamos que de alguna forma tiene menos aliento para hacer las cosas y menos deseos de realizarla. El preentreno, no solo por el efecto estimulante, sino por el efecto fisiológico sobre la pared del endotelio, genera que se oxide, que llegue en mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de nutrientes al torrente sanguíneo y por eso va a tener un impulso adicional. Fortalece la circulación en la mujer, que es una de las grandes deficiencias durante el periodo. Y a tener en cuenta algo que de pronto ustedes no sepan o que muchas no sepan, durante la semana premenstrual estamos predispuestas a quemar incluso un poquito más de grasa. Imagínense, entonces, tenemos que entrenar mejor, nos podemos tomar el Intense, entrenar mejor y vamos a tener, ¿por qué? Porque se nos incrementa un poco la temperatura corporal, esto incrementa la tasa metabólica basal, lo que hace que quememos un poquito más de calorías durante la semana premenstrual. Entonces, se puede tener muy en cuenta. Una de las razones que se le sumaban es que cuando la mujer presenta una ligera y no fue en todos, una ligera anemia. Entonces ese proceso de hematopoiesis, que es la formación de sangre, también requiere ese aumento de la tasa metabólica basal. Era una observación que se hizo en algún momento. Bueno, el tema de los suplementos, que si para hombres o para mujeres, realmente los suplementos para todo mundo. Las chicas me preguntan, ay, Male, si me voy a tomar esta proteína, me voy a poner grande. Ojalá fuese un proceso realmente tan fácil como comprar una proteína y de pronto generar tejido o sacar unas piernotas. Y no es así. Yo siempre les digo, hagan de cuenta que un scoop o la cucharita que viene dentro de nuestra proteína es como comerse 100 gramos de pechuga. Entonces yo les digo, si ustedes se comen 100 gramos de pechuga, ¿qué pasa? Lo mismo pasa realmente con la proteína. Otros suplementos como los aminoácidos, como la creatina. La creatina, por ejemplo. Antes de pasar a la creatina, Male, dijiste los aminoácidos. Los aminoácidos, por ejemplo, los de ProScience traen elementos de hidratación. Uno de los fenómenos, por ejemplo, en la mujer es que a veces tiene deficiencia en la hidratación y durante el periodo sí que necesita estar hidratada. Se pierden muchas sales minerales, oligoelementos básicamente que inclusive vas a necesitar, la mujer va a necesitar para recuperarse posterior al periodo. Entonces una full hidratación lo necesitas. Entrenar con una buena hidratación va a marcar una diferencia a nivel nutricional bastante interesante y lo necesitas. Así que pilas, hidratación sí. La creatina, Male, ¿tú la consumes? Bueno, yo la consumo, pero antes le tenía miedo. Porque el miedo era, vamos a retener líquido. Y yo, después ya de mucho tiempo, realmente leer, como informarme, la retención de líquido no es de todo negativa y además tengamos en cuenta, una es subcutánea y la otra es celular. Tener una célula hidratada es sumamente espectacular. De hecho, si tú quieres mejorar tu composición muscular, hay algo que se llama, la hidratación celular, la necesitas. Esa hipertrofia muscular, ese volumen como tal, se hace en presencia de algo que llaman turgencia, que es la cantidad de líquido que tienes dentro de las células, entonces lo necesitas. Si tienes una baja turgencia, es decir, una baja relación hídrica, por decirlo de alguna manera, es más difícil y vas a perder masa muscular de una forma considerable, que es lo que pasa con los atletas de competencia, que pasan mucho tiempo en deshidratación y tienden a perder masa muscular. De hecho, las mujeres posterior al periodo tienden a hacer un poco también de retención de líquidos natural. No luchen contra eso. Es horrible, pero sí, exacto, no luchar contra eso, saber que es algo completamente normal. Y que lo necesita el cuerpo, por razones de su propio balance hormonal y de su propia recuperación. A veces dicen, es que estoy reteniendo líquido. Y tú estás reteniendo líquido, por ejemplo, con signos como que se te borraron los tobillos. Ahí sí puedes hablar de que se está reteniendo líquido. No es que estoy retenida, ¿por qué? Ay, míreme. No, o sea, la retención de líquido no se nota tan fácilmente. Si tomaras creatina y te retuviera líquido, se te tendría que notar en los tobillos porque se te borró, porque no se te ven y por otro tipo de cosas. La creatina, como dijo Male, retiene líquido, no. Mejora la turgencia, es decir, la cantidad de líquido que hay intracelular y eso no es nada. Subcutánea, no es nada. Incluso si hay un porcentaje de grasa bajo, se ve espectacular esa retención de líquido intracelular porque va a dar como un look pump, como que se te va a ver el músculo más lleno, más bonito y a poco porcentaje de grasa, entonces te va a hacer lucir, incluso se va a ver como más rayadito, como que no sé, como más rocoso, más chévere.
Entonces, mujeres, sí, creatina, sí, aminoácidos entre entreno, sí, proteína, que es un alimento, no un suplemento como lo colocan por allá, o sea, cabe como el concepto entre suplemento, pero es un alimento. Y es un alimento por encima del azúcar, por encima de la panela, por encima de muchas otras cosas. La proteína whey es un alimento. ¿Qué otro suplemento colocarías tú? No, el Intense para mí es lo máximo, para entrenar brutal, ¿Y en las mujeres? para darlo todo. La mujer no le tenga miedo, de verdad, entrenar pesado con toda. Usted se toma media horita antes el Intense y buena música y a entrenar fuerte, de verdad, buenos rangos, buen peso, realmente exigente que suben, su cardio, todo, una horita y media, 2 horas para quienes tienen mucho tiempo y quienes quieren entrenar, que les gusta entrenar bastante. A mí me gusta a veces quedarme 2 horas en el gimnasio, entonces el Intenso los va a acompañar hasta el final. Van a notar cambios. Si tú si entrenas bien, te suplementas como es full bacano, vas a notar unos cambios increíbles. Y alimentación, las 3 cosas.